Bienvenidos al primer caso de simulación que vamos a trabajar. Como pueden ver a continuación, o bueno, se ve claramente que vamos a trabajar con una tubería. En este caso la vemos en 2-3D, pero el primer tutorial lo vamos a trabajar con una tubería en 2D y voy a hacer un segundo tutorial con una tubería en 3D. Ahora, necesitamos considerar que esta es una tubería con un flujo laminar. Tenemos que considerar que esta tubería tiene un diámetro constante, que lo denotamos con la letra D, ¿cierto? Y este diámetro constante significa que no va a variar. Ahora tengo que dejar en claro que esta figura no es escala, de hecho la tubería es mucho más larga en el caso que vamos a realizar. También tenemos que tener en consideración que el flujo que entra, en este caso, con una velocidad de 1 metro por segundo, es una velocidad uniforme. También debo especificar que la presión con la cual sale o con la cual el fluido deja esta tubería es una presión de una atmósfera. Ahora, hay un par de puntos que hay que volver a especificar y que significa o que son de gran relevancia para mí. Y por ejemplo, lo que es primero definir qué es la velocidad media, ¿cierto? Dentro de esta tubería, que lo voy a denotar con un vector v, ¿cierto? Si nos detenemos un poco a pensar y decimos, ¿qué es lo que pasa dentro de esta tubería? Lo que puedo definir es que el flujo de masa que pasa a través de la tubería, uno lo puede definir, ¿cierto?, con la siguiente fórmula, que es la densidad o sea, ρ por la velocidad media dentro de esta sección por el área. Con esta fórmula de flujo, lo que uno puede decir es lo siguiente. Si yo duplico la densidad y dejo ambas otras variables constantes, lo que va a pasar es que el flujo másico se va a duplicar. Lo mismo pasa con la velocidad y lo mismo con el área en el caso que dejase el resto de las variables de una forma constante. Por eso, uno puede decir o entender intuitivamente que estamos hablando de un flujo incompresible. En este caso lo que vamos a tomar es que la densidad es constante y sabiendo que esta tubería no se va a mover y no va a cambiar de forma ni de diámetro, es que decimos que esta área, esa área A, también es constante. Lo que significa, en otras palabras, que si esta es constante y esta es constante, para mantener el mismo flujo, esta velocidad media, definida por v, también tiene que ser constante. ¿Por qué es importante recalcar esa velocidad media? Es porque normalmente uno puede definir el número de Reynolds, ¿cierto?, con la siguiente ecuación. Reynolds en este caso es ρ por v por t sobre la viscosidad. Ahora, ¿por qué denoto el Reynolds con la letra D? Es para definir que el largo que yo voy a utilizar en este caso no es el largo de la tubería, sino en este caso el diámetro de la tubería. O uno también puede utilizar el radio. Eso ya depende de ustedes. Pero en este caso vamos a utilizar el diámetro. La velocidad que utilizamos para calcular el número de Reynolds es esta velocidad que dijimos que era constante. Entonces, para este flujo laminar, bueno, para la simulación de flujos laminar, lo que yo voy a querer es, para un flujo laminar, es simular primero para un Reynolds de 500 y en el segundo caso quiero definirlo para un número de Reynolds de 100.000. Ese ya no es laminar, sino turbulento. Por lo tanto, lo que tengo que determinar acá, asumiendo que el diámetro es constante y la densidad de flujo es la misma, es que tengo que modificar esta viscosidad. Debo recalcar que, quizás lo vieron en esta mecánica de fluido, es que en este caso un Reynolds bajo 2300 se considera laminar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo o cómo realizo todo esto en el programa ANSYS? Lo último que lo realizo en el programa ANSYS. Voy a destacar que el diámetro a utilizar en este caso es de 0,1 metros y el largo que voy a utilizar son 7 metros. Por lo tanto, vamos a tener que crear un dominio
de este largo, ¿cierto? Pero en mi caso yo voy a utilizar lo que se llama simetría, por lo tanto la altura, en este caso voy a utilizar el radio que es 0,05 metros. Antes de proseguir, bueno, en el siguiente video vamos a trabajar directamente con el software de ANSYS, donde voy a realizar esta geometría en 2D utilizando estos dos parámetros, y luego de ese video voy a explicar un poco la teoría detrás de esto, qué significa, por qué vamos a tomar la simetría y cuáles son los pasos a seguir luego de esto.